Le doy la razón al Cacas en su intervención de la pasada conferencia en la cual la periodista Aide Ramírez le increpa varias cosas. Y ahí el cabeza de pañal hace una aseveración que para mí es muy correcta, de que ellos no son iguales. Y en efecto, no son iguales. Son peores al tan temido PRIAN, del cual tanto culpa de la situación actual de México. Y sí, no son iguales, no son nada parecido. La misma periodista Aide Ramírez se lo recalca, que se suponía que con ellos iba a acabar la corrupción, la impunidad, que iban a servir al pueblo, y le da varios ejemplos de que no es así. La impunidad sigue, la corrupción continúa, este servicio al pueblo no existe, a menos que como esta definición de pueblo, al igual que el neoliberalismo, no te lo pueden definir estos sociocomunistas porque son unos imbéciles, son unos ignorantes. Y a menos que solamente crea el viejo Cacas que pueblo significa los suyos, los más allegados, los pobrecitos de sus hijos, ¿no? Así dice, hay que proteger al pueblo, a los pobres primero. Me imagino que a los pobrecitos de sus hijos, porque los huevones jamás han trabajado en su vida, no se sabe todavía de qué han vivido. Mientras fue jefe de gobierno, el impresentable del Cacas, a uno de ellos se le cachó cobrando sin trabajar en una dependencia gubernamental. Entonces, pues sí, pobrecitos de sus hijos que nunca han laburado en su vida y por eso a lo mejor necesita que se les ayude a transear, necesita que se les ayude a que crean sus empresas, ¿no? A que desfalquen a la población, a los que pagamos impuestos. Porque eso fue una de las preguntas finales en la intervención de Aide Ramírez, que se iba a investigar a sus hijos. Con lo cual el presidente, muy incómodo, prefirió terminar con este diálogo, si se le puede llamar, entre él y la periodista. Se ve que sus hijos son un tema incómodo, tan incómodo que está persiguiendo a Carlos Loret de Mola y a Víctor Trujillo, algo que también le increpó la periodista Aide Ramírez, en el cual, pues, como siempre, el cabeza de pañal asevera y asegura que nadie los está persiguiendo, que nadie censura por parte de su gobierno a los periodistas. Entonces lo de la UIF, ¿qué es? Se le preguntó y el viejo Cacas, en vez de dar una respuesta real, sensata, como debe de ser, siguió negando la realidad. Si tienen la oportunidad de checar la intervención de esta periodista valiente, Aide Ramírez, increpándole varias cosas al lamentable presidente que tenemos, van a ver que en muchas ocasiones cuando le recrimina cosas que él pudo haber hecho como jefe de gobierno, de la impunidad, de personajes que según él eran impresentables y que ahora están dentro de su gobierno, se le puede notar al viejo Cacas en su rostro el descontento, el de chin, me están exhibiendo.
Muchos defensores croqueteros, más bien croqueteros, de este viejo inmundo en redes sociales, claro, ¿en dónde más? Acusan a la periodista Aide Ramírez de que solamente golpeó al presidente, de que no le hizo ninguna pregunta en concreto. Y claro que le hizo varias, pero al igual que como su tan adorado personaje, ven otra realidad. Pero si en caso contrario, y lo vimos durante 18 largos años, como el viejo Cacas golpeaba una y otra vez sin mostrar pruebas ni evidencia a diferentes personajes de la política, principalmente a los que estaban en el poder, a los que él llamaba la mafia del poder. Keide muy valientemente dijo que esa mafia no se ha acabado, sino que sigue, está presente, continúa y muy posiblemente continuará con Claudia Sheinbaum, la judía garca. Es increíble cómo ella al salir de Palacio Nacional fue increpada inmediatamente por croqueteros. Y muy seguramente este viejo guango dirá que el pueblo es sabio y con justa razón lo estaban defendiendo y protegiendo. Pero cuando a él le hacen rechiflas en un avión comercial, ahí sí el pueblo no es bueno ni sabio, sino que estaba con fifís, con clasemedieros, con personas afines al conservadurismo, según él. Es el mundo alterno en el cual siempre ha vivido el viejo Cacas. Desde Tabasco se ha documentado que él siempre ha visto una realidad alterna, siempre le cometían fraude, siempre lo estaban persiguiendo, siempre lo querían exhibir, siempre querían que no tuviera éxito en la política, porque si sus hijos no han trabajado toda su vida es por el ejemplo que ha puesto él, el padre de todos ellos, que desde muy joven se dedicó a la política, en el PRI, para aquellos desmemoriados que digan que su tan adorado ídolo jamás perteneció al PRI. Entonces, ¿cómo un padre le puede enseñar a su hijo el laburar honestamente, el ganarse su sueldo con el trabajo de su frente, con el sudor de su frente? No puede. Andrés Manuel López Obrador ha vivido del erario público toda su maldita vida. Algo que le enseñó muy bien a sus hijos. Y el robar, claro está. El ser los reyes del cash. El ocultar la información. El que nunca su nombre esté presente en las tranzas. Que bueno, con las investigaciones de Carlos Loret, sabemos que sus hijos están en todas las tropelías que se han hecho con el Tren Maya. Es lamentable cómo el periodismo una vez más sufre un golpe, ya que el día de ayer la misma periodista Aide Ramírez publica en su cuenta de Twitter que no le dejaron pasar a la mañanera. Tal parece que el hablar de sus hijos, el recriminarle que cuando fue jefe de gobierno no resolvió varias cosas que hasta hoy en día siguen vigentes y presentes. Quejas específicamente de los trabajadores de la extinta Ruta 100 que no les han resolvido desde que desaparecieron a esa empresa. ¿Y cómo no le va a doler? Si tenemos a un megalómano, si tenemos a alguien que se cree muy chico,
y que necesita constantemente que lo adulen, que lo alaben, que digan que él es perfecto, que nunca se equivoca, que es el mejor presidente que este país ha tenido. Eso es en el mundo alterno de López Obrador, porque en la realidad ha sido el peor presidente que ha tenido este país. Los datos y las cifras ahí están. Si a los croqueteros no les gustan, pues lo siento mucho. No se puede tapar el sol con un dedo. Y por más que quieran defender, por más que quieran proteger, la actual administración saliente deja un país al borde del precipicio. Según el viejo Cacas, no hay persecución, no hay censura. 3 doritos después, no deja pasar a una periodista que le increpa cosas que le duelen y le hieren a este minúsculo personaje. Él dice que no hay persecución ni censura, pero manda a investigar a 2 periodistas que han sido muy críticos y se han metido con las tropelías que hacen sus hijos. El mensaje es claro. No me toquen a mis pobres niños huevones, que no saben hacer nada. Y yo los tengo que defender. Y yo los tengo que apapachar. Yo que les he enseñado cómo corromper, cómo robar. Nadie me los va a tocar. Ese es el mensaje que para mí está dando este viejo inmundo, este minúsculo personaje, este remedo de presidente. Pero según él, y en su mundo alterno, no hay censura ni persecución.